Paz de Cristo, hermanos. Esta tarde estamos muy contentos y dispuestos también para adorar a Dios y presentar una reflexión muy importante, muy interesante, y espero que el Señor nos bendiga con esta palabra. Hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante y por eso quiero que ustedes vean la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 4, verso 8 y 9, y dice de la manera siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios y hoy quiero que meditemos en una palabra importante de la Biblia, de la Escritura, y quiero poner por título Conociendo a Dios. Le pedimos a Dios que nos bendiga. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora también por tus bendiciones, y ahora te pedimos que hables a nuestro corazón y que podamos nosotros atesorar, Señor, tu palabra, y que sea como una semilla que cae en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tan importante es que nosotros conozcamos a Dios? Dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 34, algunos no conocen a Dios, porque algunos no conocen a Dios. Y se lo dice a los corintios como para reclamarles y decirles: algunos no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes se los digo. Y a veces no le damos tanta importancia, ¿verdad?, a conocer a Dios, y nos conformamos con una vida cristiana así a medias. Y una de las razones importantes es que si queremos vivir una vida cristiana plena y victoriosa, llena de fe, para vencer el pecado, al mundo, ¿verdad?, y también al diablo, y además poder un día ver su rostro, es muy importante que nosotros conozcamos realmente al Señor, conozcamos a Dios, conozcamos su voz, hayamos escuchado su voz, como dijo el Señor a los fariseos o a los judíos, y también a los fariseos les dice en el capítulo 5 de San Juan, les dice verso 37, 38, y desde el 36 viene diciendo esto: el que ustedes dicen que es su Dios, que nunca han visto su rostro, ni han oído su voz, ni su palabra está morando en ustedes. Esto es muy importante, y sobre eso precisamente es lo que yo quiero decirles. Por eso dice que un día podremos ver su rostro, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, le dice: ahora, hermanos, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Esto es muy importante porque dependerá nuestra salvación y también el ver su rostro. Muchos pretendieron conocer a Dios, sin embargo, fracasaron en su intento, ¿verdad?, de presumir que conocían a Dios, y no le conocían nada, como lo que sucedió en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando los hijos de Seba fueron y quisieron echar fuera a un demonio, y le decían: por el nombre que predica Pablo, sal fuera. Y no sucedía nada, y el demonio les dijo, el demonio que estaba en el hombre aquel les dijo:
conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, para poder nosotros llevar una vida así victoriosa en Cristo, una vida de fe y vencer el pecado, el mundo y todas las cosas, y un día alcanzar a ver su rostro y la salvación, es muy importante que nosotros conozcamos al Señor. Por eso quiero presentarles 4 maneras o formas por las cuales nosotros podemos conocer a Dios. Lo primero es la estrategia que el Señor mismo nos dejó, que es precisamente el discipulado. Ahí en Mateo 28:19 el Señor dijo cuando antes de ascender al cielo, dijo: id a todas las naciones y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles lo que yo les he ordenado. Y esto es muy importante. Una de las maneras en las que podemos nosotros conocer a Dios para vivir esa vida victoriosa en Cristo y poder verle un día es precisamente el discipulado, el entrenamiento de quien se va convirtiendo, de quien el entrenamiento de la persona que acepta a Cristo, que recibe a Cristo en su corazón y que se bautiza. Es necesario entrenarlo y llevarlo en el proceso hasta que conozca a Dios. Pero para eso necesitamos conocerlo nosotros primero. Claro, pero es muy importante el entrenamiento, el proceso, que un mentor, que el Padre Espiritual lleve a su Hijo hasta el conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso los ministerios, ahí en Efesios capítulo 4, del verso 11 al 13, ¿verdad? Habla de los ministerios, que él mismo estableció a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, conocer al Señor. Y entras en el proceso del perfeccionamiento de los santos, pero eso lo hacen los pastores, los maestros, los apóstoles, los líderes. Van perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para que desarrollen sus ministerios, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se vaya edificando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es muy importante, ¿verdad?, la fe en el Señor Jesucristo, la fe y entrar en el proceso ese hasta que nosotros conozcamos al Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llegar al conocimiento pleno, que le conozcamos a Él. Es muy importante, por eso es que en ocasiones no hay una vida victoriosa, no hay a veces ni deseo ni anhelo de seguir adelante, de entrar en el proceso a veces los mismos cristianos se desaniman y viven una vida así, ¿verdad?, derrotada, triste, en enfermedad, en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Dios. Y entonces, una de las maneras en las que nosotros podemos entrar en el conocimiento del Hijo de Dios y llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios es a través del proceso del discipulado, hasta que alcancemos la madurez, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso necesitamos conocerlo a Él, ¿verdad? Y claro, este es el primer punto. Y el siguiente es estar dispuestos a dejar todo lo que nos ofrece este mundo con tal de conocer a Dios íntimamente. Ahí en Filipenses capítulo 3, verso del 1 al 10, dice el apóstol Pablo que él estuvo dispuesto a dejar o a entregar todo por el Señor, ¿verdad? Todo estuvo dispuesto el Señor, el apóstol Pablo, para entregar
a Cristo, ¿verdad? Por eso, hoy yo quiero decirles a ustedes, necesitamos nosotros una vida plena, una vida victoriosa en Cristo, pero para eso necesitamos hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, ahí en Filipenses 3, del 1 al 10, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, ¿verdad? Porque ahí el apóstol dice, aunque tengo también yo de qué gloriarme en el Señor. Hay muchos que se glorían en la carne y presumen sus títulos y todo lo que han alcanzado, ¿verdad? En aquello que el prestigio, el conocimiento, y el apóstol Pablo dice, todo eso yo tengo más de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, pero en cuanto también a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, todas las cosas aquellas que él, los títulos y las prerrogativas que él tenía, el prestigio que él tenía, criado a los pies de Gamaliel, etcétera, en cuanto a la ley irreprensible, cuantas cosas eran para mí ganancia, les he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, cualquier cosa de este mundo, porque a veces hasta las cosas, la letra y el conocimiento, ¿verdad? De la letra nos impide conocer al verdadero Dios, o sea, a Dios realmente, conocerlo a Él. Por eso dice el apóstol Pablo, todas las cosas las he estimado como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, o por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe, a fin de conocerle, todo esto es con el fin de conocerlo a Él. Entonces, la segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es dejar todo en segundo término, que no ocupe nada el primer lugar, ni el conocimiento, ni la religión, ni las letras, ni la ciencia, ni ninguna cosa, sino conocerlo a Él como prioridad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, las demás, serán añadidas. A veces nosotros buscamos la añadidura y no buscamos el rostro del Señor. Es muy importante que nosotros busquemos primeramente a Dios, que sea nuestra prioridad, y Él se va a manifestar a nosotros. Así dijo el Señor. Por eso a veces no alcanzamos el conocimiento pleno, por no dejar las cosas, por no dejar lo que a veces para nosotros es importante, ¿verdad? Nuestro conocimiento propio, nuestro prestigio, las finanzas, a veces también los afanes de la vida. Lo que es más importante para nosotros, en Colosenses capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo habla acerca del conocimiento pleno. ¿Cuál conocimiento pleno? El conocimiento de Dios, el conocimiento pleno de Dios. Por eso dice allí en el verso 10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando llegamos al conocimiento pleno de Dios, cuando nosotros lo conocemos y alcanzamos la madurez en Cristo y alcanzamos el conocimiento pleno con el Señor, nosotros podemos tener entonces la vida victoriosa en Cristo, el llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que eso es lo que el Señor quiere.
En tercero es conocerlo a través, claro, de la oración. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer al Señor, a conocerlo a Él, a oír su voz y que su palabra esté morando en nosotros? Entonces, ¿cómo? A través de la oración, buscarlo en la oración. Dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Entonces es muy importante que nosotros busquemos al Señor en oración. Eso es lo primero. Y luego, como dice el salmista, tú le encontrarás y lo vas a conocer si le buscamos. Pero si le buscamos de veras, si nosotros lo buscamos no solamente con una oración así rígida o una oración fría o repitiendo oraciones que hacen otros, no, si le buscamos de a de veras. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si el pueblo de Dios, si nosotros le buscamos realmente y si nosotros buscamos la presencia de Dios y buscamos su rostro realmente en oración. Por eso es muy importante la oración. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso, una de las maneras en las que nosotros podemos conocer a Dios plenamente es a través de la oración. Y en último lugar, y ya terminando, es conocerlo a través del estudio de la palabra. Cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, porque Cristo mismo es la palabra, el verbo se hizo carne, Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros conocemos la palabra, entonces lo conocemos a Él. Este es el cuarto lugar. Por eso dice, el Señor le reprochó a los fariseos y a los escribas y les dijo, ahí en Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mucho erráis. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, no vamos a errar el camino, vamos a llegar hasta el conocimiento pleno y conocerlo a Él. Allí en San Juan 5:39 el Señor le dijo a los fariseos de nuevo, le dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la escritura, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, entonces podemos también, ¿verdad?, conocerlo a Él. Cuán importante es conocerlo a Él. Ahí en San Juan 5:36 al 38, quiero leérselos textualmente para que se den cuenta cómo el Señor les reprocha a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Y le dice, ahí en el del verso 36 al 38, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no le creéis. Escudriñen las Escrituras para que se den cuenta que ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? El Señor lo dijo, que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor le reprocha estas tres cosas. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni su palabra está morando en vosotros. Entonces, es muy importante que nosotros le conozcamos a Él. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos vivir esa vida plena, esa vida victoriosa en Cristo, pero también
alcanzar la salvación y un día poder mirarle. Por eso en San Juan 17:3, cuando el Señor oraba en el Getsemaní, ora el Señor y le dice, y diciéndole al Padre, ¿verdad? Se lo voy a leer textualmente para que se den cuenta, cuando dice el Señor que las palabras que yo he hablado son para que ustedes tengan vida eterna, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Entonces, ha llegado la hora, Padre, en que glorifiques a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna, la salvación, aparte de la vida victoriosa en Cristo, la vida eterna y la salvación depende de que nosotros le conozcamos. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la salvación también dependerá de que nosotros le conozcamos a Él. Yo los invito para que ustedes y yo podamos conocerlo más íntimamente a Él, a través, como les acabo de decir, a través del discipulado, pero también a través de la oración, a través de ponerlo en primer lugar a Él, de buscar primeramente, más que cualquier otra cosa, buscar su rostro en oración, en la palabra de Dios, escudriñando continuamente la palabra de Dios y orando. Nosotros podemos conocerle a Él plenamente, oír su voz, como el Señor dijo ahí cuando se refería a que Él era el buen pastor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque yo conozco las ovejas y ellos oyen, y las ovejas también oyen mi voz y me siguen. Así que el Señor nos va a conocer en aquel día tal y como lo vamos a conocer, tal y como Él es. Y hoy Él quiere que nosotros tengamos esa vida victoriosa en Cristo y que le conozcamos a Él. Vamos, yo quiero orar hoy en este momento por todos aquellos que quisieran hoy decirle al Señor: Señor, yo quiero conocerte más íntimamente, quiero vivir esa vida plena, quiero vivir esa vida victoriosa en ti, sobre toda enfermedad, sobre el pecado, sobre la maldad y aún sobre la muerte, porque la vida eterna consiste en conocerle a Él. Amén. Oramos. Señor Jesucristo, presento a todos aquellos mis hermanos y amigos que están oyendo y han oído esta palabra, Señor, que podamos conocerte a ti más plenamente, que podamos entregar nuestras vidas a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, por todos aquellos que escuchan esta palabra, para que ellos también puedan, Señor, alcanzar la vida eterna a través del conocimiento en ti, en el nombre de Jesucristo. Por eso, ya para terminar, les digo, allí en San Juan 1:11, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron y los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le recibes en tu corazón, si tú crees en su nombre y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso es muy importante, por eso debes hacerlo, en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, Dios les guarde a todos. Amén.